Estamos en el mes de la Biblia. Este mes, diferentes organizaciones alrededor del mundo dedican el mes de septiembre para hablar de la Biblia, para promocionar la lectura de la Biblia, para distribuir la Biblia, para orientar a las personas cómo aprovechar de la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Esa es una afirmación que constantemente uno oye, y este mes, con mucho más razón, se escucha por muchos medios. La Biblia es la palabra de Dios. Ahora bien, preguntémonos a nosotros mismos, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué no la leemos? Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué no somos lectores, aficionados, fanáticos de leer la Biblia? Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué en ocasiones no la creemos? Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué no la ponemos en práctica? Bueno, la Biblia es la palabra inspirada de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia tiene el poder para cambiar personas, para cambiar familias, para cambiar comunidades, para cambiar países. La Biblia tiene ese poder. Ahora bien, hermanos, cuando hablamos de que la Biblia tiene poder, yo quiero que resaltemos lo siguiente. La Biblia cambia a las personas, y voy a poner ejemplos. Si una persona es religiosa y legalista, cuando comienza a leer la Biblia, guiado, iluminado por el Espíritu Santo, se da cuenta que la religiosidad no es cumplir ciertas normas o ciertas reglas. Se da cuenta que a través de la Biblia lo importante es tener una comunión viva y amena con Dios. Para una persona que es perezosa, comienza a leer la Biblia y la Biblia lo motiva y lo desafía a ser una persona diligente, trabajadora. Si una persona ha sido ladrón y le gusta robar y le gusta engañar a las personas para sacarle de sus bienes materiales, cuando lee la Biblia se convierte en una persona honorable. Abandona esas conductas destructivas, esas conductas que hacen mal al prójimo, y se convierte en una persona honrada. Para una persona que es tacaña y avara, comienza a leer la Biblia y se da cuenta que la Biblia lo motiva a ser generoso, solidario con los necesitados, y abandona la avaricia y se convierte en una persona dadivosa. Para una persona que tiene un carácter descontrolado, que siempre se enoja, que grita, que insulta y que es agresiva como persona en cuanto a su carácter, comienza a leer la Biblia y se convierte en una persona que tiene control de su carácter, que tiene control de sus emociones agresivas y se vuelve una persona más afable. Para una persona que es temerosa, que vive siempre llena de fobias y de temores, incluso hasta mal infundados, comienza a leer la Biblia y se convierte en una persona segura, confiada, y se convierte en una persona que enfrenta los temores con firmeza y se vuelve una persona más segura de sí misma y más confiada en Dios. Qué maravillosa es la Biblia. La Biblia tiene el poder sobrenatural para transformar. Para una persona que es impaciente
y que esa impaciencia lo hace cometer ciertos errores o tomar algunas decisiones muy alocadas, comienza a leer la Biblia y se convierte en una persona más ecuánime, más paciente, más juiciosa. ¿Qué poder tiene la Biblia? Para una persona que es pecadora, que es cruel, una persona que anda siempre haciendo daño y rebelándose contra Dios, contra las autoridades superiores, que no es beneficioso en cuanto a su conducta para la familia, comienza a leer la Biblia y de pecador pasa a convertirse en una persona temerosa de Dios, que ama servir a Dios, que ama ser una persona santa y llevar una vida honorable, una vida íntegra. Eso lo hace la Biblia, porque la Biblia transforma a las personas en todos los aspectos de la vida. Transforma la mente, transforma el corazón, transforma sentimientos, transforma las emociones, transforma las relaciones interpersonales, motiva a las personas a ser mejores trabajadores, mejores ciudadanos, personas de bien. Qué poderosa es la Biblia. La Biblia tiene ese poder. Ahora, la Biblia habla de sí misma y habla de Dios, porque Dios es el autor de la Biblia. Este pasaje que está aquí en el libro de Salmos dice así: por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Yo quiero que usted analicemos juntos un poquito este pasaje, pero nos habla de la palabra y del soplo de Dios. Hay una palabra, un verbo, que se encuentra en la Biblia y solo se aplica a Dios. Es el verbo crear, que aparece en Génesis 1:1. Ese pasaje, que muchos de ustedes lo conocen, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese verbo creó, transliterado del hebreo al español, es bara o bará. Significa crear de la nada. Crear de la nada. Si usted se pone a pensar, los seres humanos, desde que hay conocimiento en la historia, hemos sido creativos. Por ejemplo, algo tan sencillo como este lapicero. Alguien lo creó, lo pensó y lo ideó y lo plasmó y lo convirtió en un lapicero. Pero para convertir esto en lapicero, la persona o las personas que trabajaron en él necesitaron materia prima. Crearon, pero utilizando algunos recursos. Lo mismo podríamos decir del papel. El que lo hace necesita materia prima. Si no hay materia prima, los seres humanos no creamos. El que inventó las computadoras y todo el sistema operativo, lo hizo porque tenía materia prima. Pero es interesante que ese pasaje de Génesis 1:1, donde dice Dios creó, ese verbo crear significa crear de la nada. Por eso es que ese verbo solo se aplica a Dios, porque todos los seres humanos creamos, pero utilizando materia prima. Dios no es así. Dios crea de la nada. Por eso el pasaje dice: por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. O sea, Dios dijo: hágase la luz, y se hizo la luz. Dios dijo: hágase las estrellas, y se crearon las estrellas. Dios dijo: hágase los seres animales, montañas, los planetas, el sol, la luna. Él lo dijo y se creó. Por eso es que el verbo bará, crear de la nada, se aplica solo a Dios. Nos habla del poder de Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 11, dice que por la palabra de Dios se sostiene el universo.
Qué poderosa es la palabra de Dios. Es creativa, es creativa. Y por eso mencioné estos ejemplos de la vida, de cómo la persona que lee la palabra de Dios y la cree y la aplica, su vida es transformada. Qué poderosa es la palabra. En cierta ocasión, un centurión tenía a su siervo enfermo. Y el centurión mandó una comitiva donde Jesús, diciéndole que el siervo de él estaba enfermo, que si lo podía sanar. Entonces Jesús, que siempre ha sido cortés y amable y servicial, le dice al hombre, a esta comitiva, que va a ir a la casa de aquel centurión. Y en efecto, comienza a caminar hacia la casa de él, pero el centurión mandó un mensajero y le dice a Jesús: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. O sea, ni siquiera se acercó donde el enfermo, ni siquiera oró por él, ni siquiera le tocó para sanarlo. Simplemente dijo la palabra y el siervo se sanó. Porque la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas, para transformar corazones. Ahora, la Biblia tiene unas particularidades, tiene muchas particularidades interesantes. Quiero que veamos la Biblia como la relación que tenemos los seres humanos en la familia. Por ejemplo, la relación que tengo yo, que Yamile y yo tenemos como matrimonio. A veces ella me dice cosas y viceversa, yo se lo digo a ella, que pueden tener una connotación negativa. Por ejemplo, Yamile me dice: ¿qué problema? Están con esos aguaceros, se abrieron unas goteras, hay que cambiarlas. Eso tiene tal vez una connotación negativa porque significará hacer algún trabajo. Pero eso negativo lo transformo en positivo porque arreglo las goteras, resolvimos el problema. Ahora, eso que ella me dijo, entre comillas, es algo negativo. La Biblia tiene también algo parecido. La Biblia tiene algunos mensajes que parecieran que son negativos. Por ejemplo, la Biblia dice: no adulterarás, no matarás, no robarás. Bueno, se presenta como algo negativo, pero cuando uno las pone en práctica, se da cuenta que todos esos 10 mandamientos es para nuestro bienestar, para el bienestar de la familia y para estrechar buenas relaciones con el prójimo. Yo quiero resaltar este aspecto en el sentido negativo, pero con una connotación positiva. Por ejemplo, hay momentos en que la Biblia me reprende. En otras ocasiones me regaña, me ha regañado muchas veces. Otras veces la Biblia me señala mis errores, pone el dedo en mi llaga. Otras veces señala mis deficiencias de carácter. Y otras veces me corrige. Corrige mis emociones, corrige mis sentimientos, corrige mis pensamientos, corrige muchos aspectos de mi vida. Pero también la Biblia, en la comunicación que la Biblia hace, tiene aspectos positivos. Por ejemplo, me anima a cambiar. Cuando uno oye un pasaje como este que dice: no temas, yo estoy contigo, es algo muy positivo para mi vida. Me reanima, me da aliento. La Biblia aumenta mi fe. Yo he tenido muchos momentos difíciles donde he leído un pasaje que ha renovado y aumentado mi fe. Ahora vamos a hablar de eso. Y la Biblia me ayuda a descubrir el amor de Dios que manifestó en Cristo para mi vida, para mi familia y para las personas. La Biblia es el libro autorizado, podríamos decir firmado por el Espíritu Santo, para que conozcamos a Dios y a su Hijo Jesucristo. La Biblia es el libro autorizado donde me permite leer y comprender el carácter de Dios, los atributos de Dios, los propósitos de Dios para las personas, para el mundo, para las naciones. La Biblia es el libro autorizado por Dios para yo comprender cuál es mi rol en este mundo, para servir,
para ayudar y me orienta. Y algo muy interesante, la Biblia es el libro que me da esperanza y me orienta hacia la vida eterna a través de Jesucristo. La Biblia me dice que yo un día voy a morir, pero que si creo en Jesucristo voy a tener vida eterna. La Biblia, hermanos, es el libro de Dios, es la palabra de Dios que usted y yo podemos leerla. Y si usted quiere que Dios le hable mucho, usted tiene que leer mucho la Biblia. Hay personas que se preguntan, pero ¿cómo habla Dios? ¿Me hablará Dios? ¿Y qué me dirá Dios en tal cosa? Bueno, si usted quiere saber cómo habla Dios, lea la Biblia. Yo puedo decir, y discúlpeme que he sido repetitivo en esto, que todos los días a mí Dios me habla. No es algo místico, no es algo extraordinario. En la naturalidad Dios me habla, porque todos los días me acerco a la Biblia, leo los pasajes, leo un salmo, leo proverbios, leo algo del Nuevo Testamento, algo del Antiguo, y al final, en cada lectura, Dios me habla de la manera más natural. Dios quiere hablarle a usted todos los días a través de su palabra. Por eso hay que leerla. Ahora hagamos esta pregunta. Quiero que usted lea la pregunta que está aquí en la pantalla. ¿Cómo me cambia Dios? A ver, la pregunta, óigala otra vez. Léala ahí. ¿Cómo me cambia Dios? Esta pregunta es intencional. La pregunta no es cómo lo cambia Dios. Es que cuando usted la lee, se diga a usted a sí mismo, ¿cómo me cambia Dios? ¿Cómo Dios usa su palabra para cambiarme? Porque la Biblia, decimos, tiene poder. ¿Cómo me cambia la Biblia? Me cambia renovando mi vida. La Biblia me renueva. Todos los que estamos aquí pasamos momentos difíciles, agobiantes, lo que diríamos popularmente desiertos, soledades, sequedad. Y hay momentos en la vida que los problemas son tan abrumadores que es como un desierto. Y eso nos desmotiva, nos desalienta, perdemos la ilusión, perdemos la motivación por la vida. Hay personas que a veces no quieren incluso ni seguir viviendo y entonces están de capa caída, con las pilas completamente en cero, sin energía. Pero conforme leen la Biblia renueva. Pero yo quiero resaltar esto, renueva la vida, toda la vida. Jesús dijo, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Pero yo quiero resaltar lo siguiente. Yo sé que a veces uno está en un momento difícil y puede leer por ahí un libro de motivación y uno aprende algo. Mira, me motivó o me orientó a ver cómo dejo una adicción, qué sé yo. Pero hay algo que tiene la Biblia. La Biblia renueva la vida integralmente. Porque hay libros que usted lee y es bueno a veces leerlos, pero que solamente le ayudan en un pequeño aspecto de la vida de uno. Pero para hablar de toda la vida, de una manera integral, no hay un libro fuera de la Biblia que cambie integralmente a la persona y que la renueva. Renueva la mente, renueva las relaciones, renueva las emociones, renueva los sentimientos, renueva el ánimo para trabajar, renueva el ánimo para alcanzar las metas que uno se propuso, renueva el espíritu para tener una fuerza interior como un motor que nos impulsa a avanzar en la vida. La Biblia renueva todo el ser. Y Jesucristo dijo que Él hablaba, sus palabras eran espíritu y eran vida. O sea que transmiten una fuerza impresionante. Otra cosa, la Biblia disipa mi culpa. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, voy a ponerlo a ilustrarlo de esta manera, como hay un libro que se llama El Progreso del Peregrino,
donde es una metáfora muy bonita, por cierto, es un libro clásico de la literatura inglesa. El peregrino siempre andaba con un saco, y eran los sacos de pecados. Y andaba para acá, y andaba para allá, y andaba para allá. Bueno, yo era parecido. Cuando yo no conocía a Cristo, andaba con un saco de pecados. Y me entrego a Cristo, y Cristo tomó ese saco de pecados y me los quitó de mi espalda. Entonces me sentí libre, libre. Pero conforme fui avanzando en mi caminar cristiano, cometía errores, cometía pecados, cometía faltas. Y eso causó en mí un sentimiento de culpabilidad que me atormentaba, me hacía sentirme hipócrita. Ya no quería venir a la iglesia porque era el peor de los pecadores. No podía orar porque me sentía como que Dios estaba súper enojado conmigo. Y me sentía muy mal. La culpabilidad me martillaba la conciencia. Y yo tenía problemas espirituales y y eso me afectaba mis emociones y mi deseo de vivir. Pero un día leí un pasaje de la Biblia. Y este pasaje dice: si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia. ¿Y qué dice ahí? De todo. Y hay que resaltar la palabra todo. Todo es todo pecado. No son algunos pecados. No son pecados, a estos los perdono, pero estos otros no. Este pasaje a mí me trajo tanta paz a mi corazón, porque me di cuenta del poder de la sangre de Jesucristo que me limpia de todo pecado. Algo parecido vivió David. En el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo número 11, usted encuentra que él hace una serie de pecados. Pecados garrafales, pecados bochornosos, pecados donde se resalta la crueldad, el egoísmo, la maldad del corazón de David, en una acción que hizo sumamente desagradable. Fue una serie de pecados. Viene Dios y manda al profeta Natán en el capítulo número 12. Viene el profeta Natán y le señala, porque por lo que uno lee en el pasaje, da a entender como que David había ocultado aquel pecado, pero por dentro tenía un sentimiento de culpa que le golpeaba. Y viene el profeta y saca a la luz el pecado, confronta a David, le señala su maldad, le señala su pecado, le señala la crueldad que hizo. Cuando David se ve confrontado, David dice: he pecado. Inmediatamente el profeta le dice: el Señor ha perdonado tu pecado. O sea, por un lado David está confesando, pero por otro lado también Dios le está respondiendo y le está diciendo: te he perdonado. Dicho sea de paso, si usted quiere leer un poquito sobre la experiencia de culpabilidad que experimentó David, hay unos salmos que se conocen como salmos penitenciales, donde él reconoce la desgracia, la miseria moral, espiritual que estaba experimentando. Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51 es el más conocido. Y hay otro salmo más, pero no lo recuerdo. Se llama Salmo penitencial. Y él dice que era tanta la culpabilidad que se sentía moralmente destruido, que se sentía emocionalmente abatido, y físicamente él dice que hasta sus huesos se secaron. O sea, en otras palabras, la culpabilidad le estaba afectando todo su ser y lo estaba alejando de Dios. Pero cuando él confesó su pecado, por ejemplo, en el Salmo número 51, le dice a Dios: Dios mío, lávame con hisopo. Lávame con hisopo. El hisopo era un arbusto que se utilizaba como, por decirlo así, como un detergente. Dice: lávame, Señor, con tu hisopo. Para nosotros hoy es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? La palabra de Dios disipa la culpa. O más bien, la sangre de Cristo nos limpia, y cuando nos apropiamos de esa palabra, disipa nuestra culpabilidad.
y nos hace experimentar la gracia de Dios en Cristo para acercarnos a Dios, restaurar la comunión con Él y poder nosotros sentirnos libres y ver a Dios cara a cara, sin sentimientos de culpabilidad, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por un lado, entonces, la palabra renueva todo el ser de la persona. La palabra de Dios purifica, la palabra de Dios me orienta a encontrar la purificación a través de Jesucristo y me libra de culpabilidad. La palabra de Dios activa la fe. Todos los seres humanos necesitamos fe. Y la gente tiene fe. Algunos tienen una fe enfocada en un ídolo, en una persona o en alguna imagen. Al final tienen una fe distorsionada, pero tienen fe. Pero hay una fe genuina, hay una fe verdadera. Es la fe en Dios. Jesucristo le dijo a sus discípulos en un momento difícil, usted lo puede leer, Juan capítulo 13 y 14. Era un momento difícil. Jesús le está diciendo a sus discípulos: me van a tomar prisionero, me van a prender, me van a maltratar, me van a crucificar, pero voy a resucitar. Pero ellos se quedaron con el pensamiento crucifixión, crucifixión. Y se llenaron de angustia, se llenaron de temores, porque era mucha la oposición que estaban experimentando de parte de los judíos y de los líderes religiosos. Se llenaron de angustia, se llenaron de temor. Y Jesús les dijo a sus discípulos: creed en Dios, creed también en mí. Juan 14. Aquellos hombres que estaban abatidos, ahora por la palabra de Jesús, activan su fe y tienen confianza. En ese mismo contexto de conversar Jesús con sus discípulos sobre el sufrimiento en la cruz que iba a tener, se acerca donde Pedro, y vea qué interesante este pasaje, esta conversación, y le dice Jesús a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea, vea las declaraciones que está haciendo Jesús. Pedro, vas a fracasar, me vas a negar. Pedro, vas a tener una caída moral. Pedro, vas a tener una caída estrepitosa. Pero en tu caída, Jesús dice: yo he rogado por ti. No que sea libre de esa tentación, no que Satanás no lo tiente. Jesús le interesó a Pedro, lo que le interesó de Pedro fue que tu fe no falte. Jesús reconoció la necesidad de la fe, porque si Pedro, aún en medio de la caída, tenía fe, la fe lo iba a levantar. La fe lo iba a fortalecer para poder nuevamente reintegrarse al ministerio. Jesús reconoció el valor de la fe. Si usted lee los evangelios, podríamos decir que la mayoría de los milagros que Jesús realizó, en todos me dio la fe. Jesús elogió a las personas que más elogió Jesús, fue a aquellos que tenían fe. Aquel centurión le dijo: grande es tu fe, y lo elogió. O sea, qué importante es la fe. ¿Y para qué necesitamos fe? Mire, necesitamos fe para levantarnos cada día y con ánimo ir a trabajar o realizar las tareas que tenemos que hacer rutinariamente. Necesitamos fe para lograr un proyecto determinado, para alcanzar una meta. Necesitamos fe para vencer las tentaciones. Necesitamos fe para poder creer que Dios está con nosotros todos los días, a pesar de las circunstancias adversas de la vida. Necesitamos fe para enfrentar alguna mala noticia. Vamos, por ejemplo, del médico y nos da el diagnóstico y nos dice: su situación de salud se ha deteriorado. Y necesitamos fe para creer que nos podemos levantar de la enfermedad, o si no nos curamos, poder llevar el proceso o el tratamiento con alegría, con ánimo, con motivación. Necesitamos fe. Necesitamos fe para orar por los miembros de la familia y creer que Dios los va a ayudar.
Necesitamos fe para orar por el hijo que se va de viaje y va a estar un año fuera de la casa. Y necesitamos fe para creer que si oramos para que Dios lo cuide, Dios lo hará. Qué importante es la fe. La fe necesitamos para muchos aspectos de la vida. Necesitamos fe para creer que Dios proveerá a nuestras necesidades económicas y materiales. Necesitamos fe para creer que las circunstancias de la vida que en este momento están desagradables van a mejorar. Qué importante es la fe. Tan importante es la fe que por eso decía que Jesús oró para que Pedro no declinara en su fe, sino que mantuviera la fe. Pero también tan importante es la fe que los discípulos se acercaron a donde Jesús y le dijeron: Señor, aumentanos la fe. No le pidieron bienes materiales, no le pidieron privilegios, no, le pidieron fe. Aumentanos la fe, Señor, aumentanos la fe. Porque la fe nos enseña a confiar. La fe nos enseña a estar seguros y a vivir con seguridad en la vida. La fe nos enseña a llevar vidas más tranquilas, más serenas, con menos estrés. La fe es una bendición de Dios para nosotros. Pero la pregunta es: ¿cómo activar la fe? La fe se activa con la palabra de Dios. Yo puedo decir que desde que me hice cristiano hasta el día de hoy, si lo viéramos como un gráfico, mi fe ha ido aumentando y ido aumentando. Ha habido momentos en que ha declinado un poquito, pero después se vuelve a levantar. ¿Pero por qué? Porque en los momentos en que decliné en mi fe fue porque dejé de leer la Biblia y de creerla. Pero en los momentos en que la fe ha ido pujante hacia arriba en el gráfico, es cuando he leído la Biblia y me he aprovechado o me he apropiado de sus palabras. Qué linda es la fe. Cuando ya me estuvo enferma, que se los he contado, un pastor llegó y yo estaba de capa caída. Llegó el pastor y me citó el Salmo 40. Me lo citó, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Y recuerdo a ese pastor diciéndome: Marvin, imagínese a Dios inclinándose, poniendo su oído a su clamor. Se inclinó a mí, oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Ese pastor me citó ese pasaje, lo dramatizó, lo ilustró en la imaginación y me animó la fe. Renovó mi fe. Y miren lo que dice este pasaje: así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo, que fue lo que hizo ese pastor conmigo cuando estaba de capa caída y mi fe estaba debilitada. Me citó el Salmo 40, lo ilustró, me lo repitió varias veces y me hablaba y me daba palabras de ánimo, porque la Biblia tiene el poder para renovar la fe. Si por esas cosas de la vida su fe es débil, es endeble, es raquítica, entonces debes leer la Biblia, debes meditar la Biblia, debes leer y estudiar la Biblia. Gloria a Dios, porque nuestra fe se nutre cuando leemos la Biblia, cuando la escuchamos. Vea, volvamos otra vez el pasaje porque me gustó mucho esta traducción. Las personas llegan, y es una afirmación, llegan a confiar en Dios. Y la pregunta es: ¿cuándo llegan? El pasaje nos responde: cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Si usted quiere fortalecer su fe, lea la Biblia. Aprópiese de las promesas. Las promesas de Dios son como un ancla. Un ancla. Un ancla que es lo que sostiene a la barquilla, que sostiene el barco. Y aunque venga el oleaje y mueva el barco se mantiene en una posición y no se va a mar adentro, porque el ancla lo sostiene. Las promesas de Dios son como el ancla. Son el ancla que nos sostiene en los momentos difíciles. Qué maravillosa es la palabra. La Biblia también afecta mi vida porque me ayuda en mi crecimiento espiritual.
Hermanos, la Biblia es un libro extraordinario. Una vez escuché a un señor, un doctor, por cierto, el especialista en lenguas antiguas, historiador, etcétera. Y él dijo algo que me quedó grabado en la mente. Él dijo: la persona que estudia la Biblia crece en todos los aspectos. Aprende de arqueología, de sociología, de psicología, de negocios, de arquitectura, de estadística, aprende de la naturaleza, aprende de biología. O sea, todas las ramas del saber humano los aprende de la Biblia. Entonces la Biblia le ayuda al crecimiento incluso intelectual. Pero quiero que vaya conmigo y leamos un pasaje en el libro de Proverbios. Por favor, busque Proverbios. Proverbios, capítulo número 4. Este pasaje de Proverbios, en días pasados lo leí, lo he leído muchas veces, pero dado que estamos en el mes que estamos hablando de la Biblia, como que me vino como anillo al dedo, diríamos. Proverbios, capítulo número 4. Busque ese pasaje, porque la Biblia me ayuda en mi crecimiento espiritual y en todo el crecimiento de todo el saber humano, por decirlo de esta manera. Pero quiero que enfoquemos un momentito este pasaje de Proverbios. Capítulo 4, ¿lo tienen? Ahora vea el versículo 5. Leo en la Nueva Versión Internacional, dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ella. No abandones a la sabiduría. Ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Estima la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema. Te obsequiará una bella corona. Y hermanos, este pasaje nos habla ¿de qué? ¿De qué nos está hablando? Sabiduría. ¿Pero de cuál sabiduría? Porque en el mundo hay una sabiduría. Los que se reúnen para planificar, hacer alguna diablura, alguna maldad, realizar algún asalto, buscar cómo enriquecerse de una manera ilícita. Esa es una sabiduría. Pero la Biblia dice en Santiago 3 que es sabiduría terrenal y diabólica. La sabiduría que nos habla Proverbios es la sabiduría que encontramos en la palabra de Dios. Y vea qué cosas más bonitas dice este pasaje. Dice que si nosotros buscamos la sabiduría de Dios, vamos a tener discernimiento. Y qué importante es el discernimiento para escoger entre lo malo y lo bueno, entre lo bueno y lo mejor, entre lo mejor y lo excelente. El discernimiento nos ayuda a tomar decisiones prudentes que tengan un impacto de beneficio al futuro. Además dice que si nosotros tenemos la sabiduría, nos va a proteger. ¿Por qué nos va a proteger? Porque vamos a actuar de una manera correcta. Y las personas que caminan en integridad no tienen problemas con las consecuencias que causaría la maldad. Además dice que si nosotros adquirimos sabiduría, nos va a proteger y nos va a cuidar. Y vea qué interesante que el pasaje dice: adquiere sabiduría, y se repite varias veces: adquiere sabiduría. Pero ¿cómo adquirimos sabiduría? Con la palabra de Dios. Este pasaje, fíjense este pasaje que tengo aquí en la pantalla. Dice: al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Fíjense este pasaje.
Este pasaje dice que el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la gracia de Dios que se revela en la Biblia, tiene un poder para edificar. ¿Por qué la iglesia de Jesucristo se ha sostenido por 20 siglos? ¿Por qué? Porque las iglesias que se han dedicado a predicar la Biblia y enfatizan la Biblia y motivan a las personas a leer la Biblia y sus miembros leen la Biblia, son las iglesias fuertes y vigorosas. Las que leen y ponen en práctica y predican la Biblia están edificando la iglesia sobre la roca. Por eso usted va a encontrar que a través de la historia, en algunos países y en algunos momentos históricos, la iglesia fue perseguida y se mantuvieron los cristianos fieles. Se habla, por ejemplo, de la noche de San Bartolomé en Francia, donde en una noche murieron o mataron a más de 100,000 creyentes en Cristo. ¿Y por qué se mantuvieron fieles? ¿Por qué se mantuvieron fieles personas después de persecuciones, de torturas, después de haber vivido, los encerraron en prisiones, en situaciones infrahumanas? ¿Por qué se mantuvieron fieles? Porque la Biblia los sostuvo. La iglesia se ha sostenido a través de los siglos por la palabra de Dios. Las iglesias fuertes y vigorosas son las donde se predica y se enseña la Biblia. Y eso es lo que hemos intentado y hemos esforzado para que en la iglesia anunciemos la palabra de Dios. Porque la Biblia es el alimento para el alma. El pasaje dice que el mensaje tiene el poder de edificar vidas, de edificar familias, de edificar iglesias. Por eso estamos motivando en la iglesia el programa de este material de 100 pasos, donde las personas, las familias se reúnen con sus hijos y hacen un devocional semanal por 100 semanas. ¿Por qué? Porque las familias se edifican a través de la palabra. Las conductas, los comportamientos no muy agradables de algunos miembros de la familia son cambiados por el poder de la palabra. Ahora bien, y casi termino con esto. La Biblia dice, este pasaje dice así: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Cuándo es que la Biblia me cambia? La Biblia me cambia cuando yo la leo, la asimilo, la interiorizo y la pongo en práctica. En cierta ocasión, Pedro, que tenía una empresa, una pequeña empresa de pescadores, ellos tenían el oficio de pescar, traer los pescados y después venderlos. Esa era la empresa que tenía Pedro. Normalmente ellos salían en la tarde-noche, porque según los conocedores, los expertos dicen que las mejores horas para pescar son en las noches y en las madrugadas. Entonces Pedro, con su hermano Andrés y con sus dos socios, que eran Juan y Jacobo, salieron un día, la tarde-noche, y se fueron al mar adentro. Ellos eran conocedores, ellos sabían en dónde estaban los bancos de los peces, para lógicamente tener mejor trabajo. Ese día salieron, pasaron toda la noche y no pescaron nada. Pasaron la madrugada y no pescaron absolutamente nada. Imagínense estos hombres, su empresa que necesitaba recoger o pescar peces y venir y venderlos y etcétera para ganar el sustento. Era la empresa que ellos tenían. Esa historia está en Lucas 5. Esa mañana, cuando ellos regresaron con las barcas vacías a la orilla del mar, encontraron a Jesús que estaba predicando y había una gran multitud. Entonces arrimaron la barca cerca de la orilla, y entonces el Señor Jesús, me lo imagino a él tan cortés y tan amable, le dice:
don Pedro, ¿es tan amable de prestarme la barca? Y Pedro le arrimó la barca, Jesús se subió a la barca, se sentó y se puso a predicar. Lucas capítulo 5. Y se puso a predicar. Yo creo que Pedro no estaba poniendo atención a la prédica. Porque Pedro, dice la Biblia, que Pedro, mientras Jesús predicaba, Pedro se puso a lavar las redes. Y yo me imagino a Pedro obstinado, aburrido, frustrado, mal encarado. No lograron pescar absolutamente nada, pasaron toda la noche, ahora está cansado, pensando quizás en el negocio. Ahora, yo creo que Pedro, yo soy hombre y por eso lo entiendo. Porque un hombre o los hombres no podemos estar en varias cosas a la vez. Si Pedro estaba lavando redes, creo que estaba concentrado en sus benditas redes. No estaba poniendo atención a la prédica. Una mujer sí lo hubiera hecho, lavar las redes y ponerle atención a Jesús. Pero Pedro era un hombre. Cuando termina Jesús de predicar, se acerca donde Pedro y le dice: Pedro, mueva un poquito la barca hacia tal lado y tire la red. Y Pedro le responde y le dice: Señor, maestro, le dice, maestro, toda la noche nos las pasamos pescando. Y yo agrego: aquí estoy aburrido, aquí estoy obstinado, aquí estoy todo frustrado. No pescamos nada, ni siquiera un refrío. No pesqué nada, Señor. Pero en tu palabra echaré la red. Y echó la red, y la red se saturó de peces. Hermanos, es cuando creemos la palabra, la leemos, la creemos, la estudiamos, la creemos. Y cuando la hemos leído y la hemos estudiado, la ponemos en práctica, vamos a ver muy buenos resultados en nuestra vida. Nuestra vida será transformada en la familia, en el centro de trabajo donde laboramos y donde quiera que estemos. Porque la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. Si tu vida no ha sido transformada, si tu fe es una fe endeble, si tu crecimiento se ha estancado, entonces tienes que volver a la palabra de Dios. Si has perdido la motivación, si has perdido la ilusión por la vida, has caído en la depresión, en el desaliento, tienes que leer la Biblia. Si por esas cosas de la vida usted ha descuidado la disciplina, el hábito de leer la Biblia, y solo la lee cuando viene a la iglesia nada más, entonces tienes que arrepentirte y hacer un cambio radical en tu vida y decirle: Dios, he menospreciado tu palabra. Creo que la Biblia es tu palabra, pero la he descuidado. Perdóname, y a partir de ahora, Señor, voy a comenzar el hábito y la disciplina de leer tu palabra diariamente, de creerla y de ponerla en práctica. Pongámonos de pie, por favor. Pónganse de pie, por favor. Dígale al Señor: Señor, te necesito. Y tú te acercas a mí a través de tu palabra, Señor. Porque tu palabra es viva. Tu palabra es alimento para el alma. Señor, perdónanos, porque creemos que la Biblia es tu palabra, pero no la leemos con anhelos, con deseos de aprender acerca de ti. Creemos que la Biblia, Señor, es tu palabra, pero no la ponemos en práctica. Y muchos de los fracasos y muchas malas decisiones que hemos tomado es porque hemos desatendido tu palabra. Pero en esta mañana, Señor, decidimos amar tu palabra, leer tu palabra y aplicar tu palabra. En el nombre de Jesús adquirimos este compromiso esta mañana, Señor. Y lo hacemos, Señor, porque deseamos conocerte, crecer en la fe
crecer en nuestro conocimiento, Señor, de ti, de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga, que la gracia del Señor esté con ustedes y amemos, leamos y practiquemos la palabra del Señor.